El precio de Bitcoin acaba de alcanzar la zona de ventas más importante. En vídeos anteriores estuvimos trabajando una acumulación en el gráfico de Bitcoin, donde tras romper una compresión el precio rompía al alza con muchísima agresividad. Y comentábamos en el vídeo de la noche cómo el precio de Bitcoin tenía un pequeño retroceso, pero horas después el precio rápidamente venía a atacar esta zona de ventas. Justo en esta zona operativa, como veis, el precio ha frenado el movimiento alcista y está desarrollando otra estructura lateral que vamos a trabajar a continuación. Recordemos la importancia que tiene esta zona de ventas, porque es una zona de ventas de la estructura operativa del gráfico de 4 horas, 12 horas o incluso diario. En el pasado veíamos cómo sobre esta zona operativa en varias ocasiones había bastante presión vendedora. Esto está en torno a los 71.230 aproximadamente. Y además veíamos grandes rechazos tras aparecer ventas sobre esta zona operativa. El precio en 2 ocasiones no consiguió superar estos niveles, por lo que es muy importante que ahora mismo consiga lo antes posible romper esta zona, ya que el principal objetivo de nuestra operativa actualmente sería intentar alcanzar los 73.745, que es la parte alta de la estructura operativa de mayor fractalidad. Recordemos que tuvimos oportunidad operativa tras una sacudida en zona de mínimos y consolidación del reingreso. Aquí es donde pudimos valorar compras para buscar ahora este movimiento de fortaleza, y teníamos que ir protegiendo esa operativa a medida que vamos alcanzando zonas clave. Hemos alcanzado ya 2 niveles clave, como hemos comentado: la zona del BIPOC, que estaba en torno a los 66.885, y luego la zona del Value Arahai, que estaba en torno a los 69.888 más o menos. Pero es que ahora tenemos otra zona operativa más, que es la más importante de todas, esta zona donde veíamos rechazos en el pasado. Y es que ya de por sí, aunque viniésemos con muchísima agresividad compradora, el precio nada más alcanzar esta zona ha frenado ese movimiento alcista y justo ha desarrollado la estructura que vamos a trabajar a continuación. Para esta estructura vamos a considerar la zona de la resistencia, los 71.925, y luego la zona del soporte, los 70.725. Durante el desarrollo de la estructura estamos observando una dinámica bastante importante, y es que el precio, como veis, no está siendo capaz de superar la zona media de la estructura. Vemos bastante presión vendedora actualmente sobre esta zona operativa, lo que nos haría tener que considerar esto muestras de debilidad en el corto plazo. No solo porque frene ese momentum alcista que traía el precio, sino porque además estamos viendo bastante presión vendedora que impida al precio superar esta zona media. De hecho, mirad todo el volumen que se ha generado en el poco tiempo que llevamos en esta zona operativa, porque es que lo acabamos de alcanzar hace escasas horas. Es que no han pasado ni 24 horas y el precio ya está viendo aquí un volumen bastante importante, por lo que podremos entender que ahora mismo se están absorbiendo ventas sobre esta zona operativa. Ventas que parece haber sobre todo en torno a la zona de los 71.330, ya que el precio es incapaz de superar la zona media. Esto, ya os digo, son muestras de debilidad en el corto plazo, y lo único que haría que pudiésemos valorar compras en este contexto sería buscar liquidez en zona de mínimos y que tras esto tengamos una consolidación. Esto nos haría poder valorar más setups alcistas debido a ese cambio de contexto en el corto plazo, y sobre todo lo más importante sería que el precio intente alcanzar esta zona de resistencia de los 71.925, porque como veis no puede romper esta resistencia, y si el precio consigue alcanzar esta zona entenderemos que los compradores han podido ganar una batalla en el muy corto plazo. Esto lo estamos viendo en un gráfico de 15 minutos, así que esta operativa lo más probable es que se resuelva, si no son durante las próximas horas, probablemente durante los próximos días. Otra zona operativa que también debemos de tener en cuenta es la zona del VWAP semanal, que actualmente está en torno a los 69.270, y luego aquí también tenemos un nodo donde pronto vamos a tener una confluencia sobre esta zona operativa que vamos a marcar actualmente, porque puede ser una zona operativa interesante para valorar una continuación alcista en una fractalidad menor, que sería en torno a los 69.650. Muy importante lo que hemos destacado: no ignoremos estas muestras de debilidad en el corto plazo, porque podríamos tener a partir de aquí una corrección de mayor fractalidad. Si se termina completando en este caso una distribución de fallo estructural, porque sería sin buscar liquidez en zona de máximos, y podríamos hacer que el precio visite niveles operativos más bajos. Importante, es una estructura de 15 minutos, por lo que no esperamos que el impacto sea demasiado grande.
pero el precio podría perder ese momentum alcista que traía en esta zona y buscar un poquito de liquidez con una corrección mayor, que de hecho eso incluso nos podría llegar a dar oportunidades operativas en compra para setups de mayor fractalidad. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Lo primero que me gustaría comentar es que estamos viendo en el indicador de tendencia que ha dejado de marcar tendencia 3. Comentábamos en el vídeo de ayer cómo el precio estuvo llevándose mucha liquidez en zona de shorts, pero después de haber visto que los bots de alta frecuencia no acompañan, el precio inició este movimiento de equilibrio. Aunque como veis tenemos zonas de liquidez bastante importantes por delante, sobre todo en estos 73.150 o en torno a los 74.200. Ahora revisando los mapas de liquidaciones de 100x vemos bastante liquidez en la zona de los 71.620, justo por encima de esta zona media de la estructura, y vemos cómo se forma un poco de liquidez en la zona de los 70.700. Respecto a la liquidez de 50x, terminaron por llevarse esta zona y de hecho veíamos cómo utilizaban estas liquidaciones como contrapartida para meter aquí algunas ventas, y ahora mismo vemos un poco de liquidez en la zona de los 72.339. En la zona de longs hay un poco de liquidez en torno a los 70.235, pero poca cantidad de momento. En los mapas de 25x comentamos como anteriormente se llevaban bastante liquidez y ahora tenemos aquí un clúster muy cerca del precio en torno a los 73.150. Atentos porque este podría ser el siguiente objetivo del precio en caso de tener una acumulación o que vuelva a haber un rebote sobre alguna de las zonas operativas de mayor fractalidad. En el gráfico de la liquidez de 10x vemos también algunos niveles destacables en los 73.275 y en los 74.240. En Bookmap estamos viendo ventas en la zona de los 71.500, 72.000 y 73.000. Las compras que habían en los 70.000 se han retirado. En el Multibook comentábamos cómo ayer absorbían ventas en la zona de los 70.000, luego también absorbieron algunas ventas en los 71.000, pero vemos como actualmente hay bastantes ventas en la zona de los 72.000 y ojo con esto porque estamos viendo que hay ventas en la zona media de la estructura en los 71.500. Esto probablemente está haciendo que el precio se mantenga por debajo de esta zona operativa, pero tendremos que estar atentos durante las próximas horas a ver si retiran estas órdenes de venta y dejan que el precio tenga vía libre para subir. Esa podría ser una señal súper importante. En The Kingfisher estamos viendo dos zonas de liquidaciones bastante importantes en la zona de longs, desde los 67.420 hasta los 66.215 y en torno a los 62.936. En los CVDs vemos ventas por parte de Coinbase, el resto más o menos están parados, podríamos decir, no hay tampoco grandes movimientos. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en la zona de shorts hasta los 71.770. En la zona de longs hay un poquito hasta los 70.865 y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en la zona de los 67.860 y en torno a los 67.435.